quien hemos decidido poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Eso para mí es maravilloso en un mundo que vive en la desesperanza, que vive en el temor, que vive en el miedo, en la ansiedad, en la desesperación, en la incertidumbre. Pero usted y yo hoy podemos decir que somos privilegiados, porque hay esperanza para nosotros, porque hay buenas nuevas para nosotros, porque somos la familia, el cuerpo de Cristo, y hemos sido congregados hoy en este lugar para celebrar su nombre, porque Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me gozo y le doy gracias a Dios por la oportunidad, a la iglesia, a usted, de poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y le pido que cierre sus ojos y reconozca en este momento a la persona de Jesucristo, pero también a la persona del Espíritu Santo de Dios. Porque Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera no vendría a vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. Y Él viene para enseñar y para recordar todas las cosas que yo les he dicho, pero también viene para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Espíritu Santo de Dios, estamos delante de ti. Tú eres nuestro director, nuestro ayudador, nuestro consolador. Todo es por ti. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, hoy también nos levanta a nosotros en victoria. Y yo declaro que toda ansiedad, toda distracción, toda preocupación, toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. El que fue sometido a dolor, a angustia, a tribulación. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. El justo por los injustos. No hay mayor amor que este, que uno que da su vida por sus hermanos, por sus amigos. El Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el gran yo soy, el pan de vida. El que viene esta mañana para rehabilitar, para transformar, para renovar la mente, los pensamientos, el corazón, y dar vida a un espíritu muerto, seco, afligido, abatido, enfermo. Porque Él dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús por eso? Hace 8 días estábamos de viaje, nos escapamos un fin de semana, pero en ese viaje compartíamos la palabra de Dios desde la transmisión del encuentro Kennedy con nuestros amigos. Tomamos ese tiempo para escuchar la palabra de Dios. El pastor Cristian, que compartía el mensaje de Jesús, hizo un espectáculo. Y fue de gran bendición poder, como hermanos, donde estábamos compartiendo, escuchar la palabra, porque la palabra vivifica, dignifica, restaura, da poder, alienta, redarguye, exhorta, pero también trae fe y esperanza. Pero también nos recuerda acerca de aquel Jesús. Hace un tiempo escribí una canción, tal vez algunos no la han escuchado, que se titula Aquel Jesús. Alguien que se escuchó en algún momento, en alguna época, un mensaje de salvación, de esperanza. Y es maravilloso poderlo recordar en esta mañana y poder conocer lo que Él ha hecho. Pero también lo que Él hizo por nosotros cuando decidió despojarse, como dice Filipenses, capítulo 2, de esa gloria. Quitarse de su cabeza el hecho de ser igual a Dios como algo a que aferrarse y tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres y entregarse en un sacrificio, en una ofrenda viva, pura e incorruptible. Cuando yo recuerdo eso, para mí es maravilloso el pensar en uno que dio su vida por mí, que pagó un precio en un madero, que se entregó, que se humilló y pagó el precio por mis pecados y trajo redención a mi vida y a mi familia. Yo creo que ustedes esta mañana pueden decir lo mismo. Pero fue hecho un espectáculo que fue el mensaje de hace 8 días, estando en la cruz, afrontando el dolor, el oprobio, el insulto, el odio, el rencor,
rechazo, la no aprobación, el no reconocimiento. Experimentó todo el dolor y el quebranto. El castigo de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre él. Pero también dice que por sus llagas fuimos nosotros. ¿No le parece maravilloso eso? Especial. Usted puede acudir a la persona de Jesucristo en su momento de enfermedad, en su momento de dolor, en su momento de tristeza. Y por eso fue a la cruz a morir por nosotros. Y el título de esta mañana es: la historia llega al final. Le invito a que abra la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 38 al 42. La historia llega al final. Ya todos en la palabra. Juan 19, 38 al 42. ¿Cuál es el título, iglesia? Jesús es sepultado. Jesús es sepultado. ¿Se murió Dios? ¿Se murió la esperanza, el Mesías, el Salvador? El eterno, el alfa y la omega, el principio del fin. Jerusalén se encuentra en un día de gran multitud, en un día de agitación. En un día donde se está preparando la Pascua, es viernes. Y hay rumores entre la gente. Y Jesús fue arrestado. Y Jesús fue juzgado. Es crucificado y muerto. Y hay tristeza, hay consternación entre la gente, entre el pueblo de Jerusalén. Hay multitudes en Israel. Unos entre la esperanza, entre los recuerdos, entre hacer mención de los milagros, de las profecías, otros experimentando el dolor frente a la cruz, otros escondidos, otros pensando en qué pasó con nuestro Salvador, qué pasó con nuestra esperanza, qué pasó con el que hacía los milagros, con el que multiplicaba el pan y los peces, qué pasó con el que resucitaba a los muertos. ¿Dónde está? Hay un momento de tristeza y de dolor. Y está Jesús colgado en la cruz. Y dentro de todas esas personas y dentro de toda la situación y la consternación, hay un hombre que conoció a Jesús. Un hombre que experimentó el amor de Jesús. Un hombre que permitió que la palabra el gran yo soy, el Hijo de Dios, entrará en su corazón. Se llama José de Arimatea. Un hombre que pertenecía al Sanedrín, un hombre respetado, un hombre acaudalado, un fariseo, pero un fariseo que había creído en el mensaje de Jesús. Un fariseo que vivía la fe de Jesús escondido, por temor a sus pares, pero que aún así, dentro de todo lo que sucedía en ese momento, no podía pensar de forma compasiva y con el dolor en su corazón en ver al Hijo de Dios colgado en un madero. Un hombre que fue movido a compasión y inicia una carrera. Amén. Y vamos a leer San Juan capítulo 19 del 38 al 42. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Piense usted en la posición religiosa, intelectual, social y general que tenía José. Pero dice: tengo que ir a donde Pilato, Poncio Pilato, el emperador romano. Israel y Jerusalén vivía bajo el dominio de Roma. Todo se hacía todo lo que Roma decía.
en conjunto con las autoridades religiosas, con el Sanedrín. Pero José dice: voy a ir a donde Pilato a solicitar el cuerpo de Jesús. Y es que yo creo que él, en medio de su situación y de su condición y de su posición, tuvo que tomar una decisión en ese momento muy importante que iba a enmarcar la historia. Porque no era fácil ir a reclamar el cuerpo de uno que había sido crucificado y que había sido juzgado. No era fácil asumir ese rol de yo voy y pido el cuerpo de Jesús, pensando en qué podrá decir la gente, qué podrá decir el Sanedrín, qué podrán decir los religiosos, la sociedad. Es que yo he vivido escondido, mi fe ha estado escondida, pero decidió asumir un reto, decidió ser valiente, decidió cobrar vigor y ir a donde Pilato. Yo creo que fue una decisión muy difícil para él, por la posición religiosa, por la posición económica y por todo lo que sucedía en ese momento. Cualquier persona que fuese a reclamar en ese tiempo el cuerpo de un condenado era tildado, era tenido entre ojos. ¿Y este por qué va a reclamar? ¿Este por qué va a pedir? Pero él asumió el reto. Y es que en la vida cristiana, en la fe, hay que asumir retos. Hay que asumir desafíos que van en contra de los pensamientos, del sistema, de la corriente, de la sociedad, de mi familia, de mi entorno. Porque vivimos una fe viva, una fe verdadera. Y eso era lo que ese hombre albergaba en su corazón. Él había creído plenamente en Jesús. Y su corazón fue movido a compasión frente a la instancia y a la situación que estaba experimentando. Esa persona que él consideraba justa. Este hombre no desconocía todo lo que se había entretejido en el Sanedrín para prender a Jesús y para matarlo. Él lo sabía porque él hacía parte del Sanedrín. Pero José, por encima de eso, estaba en desacuerdo, porque él reconocía a Jesús como una persona justa. Y por eso sintió compasión y dolor. Y asumió esa carrera, ese desafío. Y no sabía lo que le podía pasar, pero fue firme en sus convicciones. Y se presenta ante un Poncio Pilato, ante un líder militar, ante un emperador, y le dice: te pido el cuerpo de Jesús. Pero allá había otro hombre también. Allá había otro hombre. El versículo 39 dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Hasta ahí. ¿Todos saben quién es Nicodemo? Otro líder religioso, otro estudiado, sabio de la ley, otro preparado, otro perteneciente a la doctrina, a la secta de los fariseos. También asume con valentía, con vigor, porque recordemos que él vino de noche en busca de encontrar la verdad, porque sabiéndolo todo, tal vez teológicamente, bíblicamente, siendo un hombre sabio, entendido, con un puesto de privilegio dentro del Sanedrín y dentro de los fariseos, sentía una necesidad profunda, y en su oscuridad, y en su angustia, y en su temor, y en su deseo por conocer la verdad, se acerca a Jesús de noche. Y es impresionante lo que puede generar y lograr un encuentro con Jesús. Cuando damos un salto de fe, cuando entendemos que dentro de nuestra postura, nuestra condición, nuestra posición social, económica, laboral, general, lo que usted haga, algo nos falta. Y eso lo entendió Nicodemo, y por eso fue a buscar a Jesús, pero lo hizo de noche. Lo hizo en la oscuridad. Quería encontrar respuesta frente a todas sus dudas, a sus preguntas. Por eso buscó a Jesús. Y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque si no, todas las cosas que tú haces no fueran posibles. Y Nicodemo se va sabiendo que tiene que nacer de nuevo para hallar la vida eterna, porque sabiéndolo todo y conociéndolo todo, no habría nacido de nuevo.
pero es otro hombre que da un salto de fe y que reconoce que Jesucristo es Dios. Y él también asume ese reto, esa tarea de presentarse ante Pilato junto con José de Arimatea. Ya no en la oscuridad, ya no de noche, sino en la luz pública, sin importar el qué dirán, sin importar la persecución, sin importar el temor y el acechamiento que pudiera generarse producto de ese requerimiento. Pero Nicodemo es otro alcanzado por Jesús. Y ser alcanzado por Jesús representa pararse firme, ser radical, asumir compromisos, asumir retos, asumir desafíos, estar dispuesto a morir como Jesús estuvo dispuesto a morir. Y esta fe de José y esta fe de Nicodemo es maravillosa, porque decidieron creer en el Hijo de Dios. Decidieron por encima de la presión social, por encima de lo que estaba sucediendo, de la persecución que se estaba generando en ese momento, decidieron poner por encima la fe que había sido depositada en un corazón que decide creer. Fueron movidos a compasión, fueron movidos a misericordia y bajaron el cuerpo de Jesús. Dice la palabra que Nicodemo llevaba con él 33 kilos de óleo y de mirra para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y dice que José de Arimatea llevaba una sábana limpia y blanca para cubrir el cuerpo de Jesús. Jesús es bajado y es llevado a la tumba. Una tumba que construyó José de Arimatea. Una tumba nueva, donde ningún cuerpo haya sido ponido y expuesto hasta el momento. Y Jesús es puesto ahí, y María Magdalena y la madre de Jesús siguen a José y a Nicodemo. Lo siguen hasta llevar el cuerpo de Jesús a esa tumba. Y es un testimonio de dos personas que deciden creer fielmente en la esperanza de Jesús. Isaías 53 dice que Jesús seguía crucificado con malhechores, pero que también sería puesto entre los ricos en el momento de su sepultura. Que tuvo que sepultar Nicodemo y que tuvo que sepultar José de Arimatea para tomar una decisión de asumir con valor la fe, con vigor, con determinación, con radicalidad. Tuvieron que sepultar el miedo, el temor, el rechazo, la persecución, los cuestionamientos, el qué dirán. Si vemos la postura de José de Arimatea, eso no le impidió dentro de su posición financiera reconocer la verdad de Jesús y rendirse ante su posición económica, ante su posición religiosa, ante lo que lo rodeaba y tomar una decisión que iba a traer esperanza. La tumba representa esperanza. José de Arimatea decidió preparar el camino de la esperanza porque en ese lugar iban a suceder cosas maravillosas. Yo no sé si él creía que Jesús iba a resucitar. Es posible que sí. Pero él creyó en el mensaje de esperanza de Jesús. Y eso no le impidió tomar una decisión de valor. Una decisión que iba a marcar una historia. Yo creo que eso nos dice mucho en esta mañana. En cómo nosotros vivimos y experimentamos nuestra fe. En cómo hemos escuchado el mensaje de Jesús una y otra vez. Hemos escuchado de la esperanza, de la salvación, de la sanidad, de la libertad, de las buenas nuevas de salvación. Del que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, se para en la sinagoga y abre el libro del profeta Isaías. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha ungido Jehová, para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Vengo a traer buenas nuevas de salvación. Y era difícil. Había tristeza,
había dolor, había consternación. Veníamos de viaje y estaba descargado ahí en la pantalla del carro La Pasión de Cristo. No me la veía hace tiempo. Y creo que Melitzo se encargó de darle un contexto, un peso, porque nada se compara en realidad a lo que él vivió. Pero lo que él vivió, lo que él experimentó, lo que él sufrió, es lo que nos da esperanza, nos da fuerza, nos da identidad, nos da salvación, nos da vida eterna. Y en eso creemos, amén. En eso creemos. Tal vez en algún momento no hemos creído y hemos dudado y nuestra fe se ha apagado, porque perdimos algo, porque algo se nos fue de las manos, porque lo que pensábamos que debía ser no fue, porque el Señor en su soberanía y en su determinación decidió algo que no nos gustó, y entonces pensamos que la historia llegó al final. Estaba en Semana Santa en San Antonio de Tendama, y por eso un día falleció amiga. La esposa de Mauricio, no sé cuánto la conocen. Nos sentamos con Julián a escribir una canción que se llama, ya les digo el título. Y cuando estaba escribiendo la canción, iba en un renglón donde escribí, y es por eso que no entiendo en qué momento te perdí. Y es por eso que no entiendo en qué momento te perdí. Y en ese momento estaba ahí el pastor Jefferson, que llegó con el pastor Abraham y se asomó hacia al renglón de la letra y dice: David, esa parte no, porque nadie pierde algo cuando sabe dónde está. Entonces borré, y eso cambió, y es por eso que no entiendo cómo es que te fuiste. Sí se fue. ¿Cómo es que te fuiste así? Te vi partir. Y luego la canción dice: y hoy surgen en mí mil preguntas. Trato y no puedo entenderlo. A veces la vida es muy dura, que pone a prueba tu fe. Pone a prueba tu fe de nuevo. José de Arimatea tuvo una prueba de fe. Nicodemo tuvo una prueba de fe. Y era enfrentar lo que les podía acarrear también ser llevados a la cruz inclusive. Pero luego la canción dice una fe, iglesia, que no es de este mundo. Porque si su fe es natural, déjeme decirle que usted debe migrar a una fe espiritual, a una fe sobrenatural, a una fe que es en el Hijo de Dios. Y entonces dice una fe que no es de este mundo, sino en el que sufrió primero. Él sufrió primero. En él ya no existen las dudas, dice la canción. Vino para romper el velo. Y antes de que Jesús fuera crucificado, fuera muerto, el velo de Nicodemo y el velo de José de Arimatea le había sido dado. Tu velo ya fue roto. Crees plenamente, confías plenamente en la providencia, en la esperanza, en la provisión, en la sanidad, en la libertad de Jesús. ¿Le has entregado tu corazón verdaderamente a Jesús? ¿Estás dispuesto a sufrir, a padecer, a pagar el precio como Jesús lo pagó? ¿Estás dispuesto a dar un salto de fe? Y viene el coro de la canción que dice: y es por eso, y es que en Cristo sé que tengo esperanza para mí y para ti. Ella se fue, pero yo sigo aquí en esperanza, y yo sé que ella está allá conmigo. Y luego dice: y es que arriba, allá en el cielo, Él hizo una morada para mí y para ti. Eso para mí ese es el fin de la historia.
eterno. Algo de nosotros tiene que morir en esta mañana para que podamos dar un salto de fe hacia donde Dios nos quiere llevar. Porque estos hombres estuvieron dispuestos a asumir el reto y el desafío de dejarlo todo y de renunciar a todo, a toda postura, y de tomar la fe con valor, asumir la fe con valor. Son dos protagonistas en esta historia. Jesús es sepultado. Pero fueron una muestra de lo que Dios puede hacer cuando hay un corazón que se rinde, cuando hay un corazón que cree, cuando hay un corazón que se dispone, cuando hay un corazón que lucha en medio de la dificultad, del asedio, cuando hay un corazón que de forma compasiva ve la necesidad de otros. Ellos vieron con compasión el cuerpo de Jesús colgado en el madero. No fueron insensibles ante el dolor. No les importó lo que les pudiera pasar. Dios nos llama a ser sensibles, a asumir las cargas de los otros, a asumir con compasión, con determinación, con compromiso, con diligencia, el servicio, la fe, el mensaje de verdad que usted y yo hemos conocido. Se estaba preparando el camino para lo que venía, que es lo que viene en el siguiente mensaje, que es la resurrección. Pero todos sabemos que el mismo que descendió también ascendió. Y durante ese momento donde él estuvo, estaba haciendo algo maravilloso. Algo que nos iba a devolver a usted y a mí la oportunidad y la esperanza de poder volver a soñar, de poder volver a vivir, de recobrar la identidad, el valor. Y eso estaba arrebatándole las llaves de la autoridad en el Hades a Satanás. Esas que se habían perdido, como dice la palabra, así como por un hombre entró el pecado al mundo, por otro hombre entró la salvación, la libertad, la paz, la esperanza. Y es ese Jesús que decidió entregarse por usted y por mí. Y esto nunca puede ser algo que ya usted diga, ya lo conozco, ya lo sé. Es algo que tenemos que vivir hoy, entender hoy, reflexionar en ello hoy, para asumir compromisos. Ese que en el Salmo 16 también relaciona con el hombre que no iba a ver la corrupción. No dejarás que tu santo vea corrupción. Tampoco sus piernas fueron quebradas, como lo escuchamos hace 8 días. Y todo se cumplió. Se cumplió su muerte. Es necesario morir para que algo viva. Dios nos llama a morir en esta mañana de indiferencia, a la insensibilidad, a la falta de fe, a la arrogancia, a la pereza espiritual, al temor. Dios nos llama a asumir compromisos de valor, a que usted pueda pararse en medio de su sociedad, de su familia, de lo que usted hace, y pueda testificar. Ayer alguien me dijo, tenemos que estar preparados para morir y para testificar. Y Nicodemo testificó. José de Arimatea testificó. Creyeron en Jesús. ¿Usted cree en Jesús? Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo. ¿De qué temes? ¿Quién te detiene? Toma una decisión. Toma una decisión de fe. Cree en lo que el Señor te ha prometido. Porque fiel y justo es el que ha prometido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Fiel y justo. Él venció la muerte. Nosotros podemos vencer en el porque para el que cree todo es posible. Así que Él nos invita en esta mañana a creer. Porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué me podrá hacer el hombre?
porque Él es el que me infunde aliento con su vara y su callado, el que adereza mesa delante de mí, el que unge mi cabeza con aceite. Es un mensaje claro, ¿amén? Y creo que José y Nicodemo, al igual que nosotros, que fueron personas que creyeron en Jesús y tuvieron que asumir un reto y un desafío, llegaron a creer. Y dejaron un legado y un ejemplo. Cada gesto de amor y de justicia puede sembrar la semilla del cambio. Hemos visto cómo la valentía, la compasión, el amor pueden transformar incluso los momentos más oscuros en luces de esperanza. José y Nicodemo decidieron honrar a Jesús. Y esto nos muestra que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia al desafiar al conformismo y sobre todo dejar una huella imborrable en la vida de quienes nos rodean. Esto representa a dos personas que en medio de lo que estaba pasando pudieron creer, pudieron asumir un desafío y un reto. Asumamos el reto como iglesia. Identifiquémonos con Jesús como Nicodemo y José de Arimatea se identificaron. No se escondieron. Tal vez como los otros que tuvieron temor, como algunos de sus discípulos. Seguramente algunos de sus apóstoles, no sé. Ellos dijeron, nosotros vamos por Él. Lo reconocemos a Él. Y le vamos a dar un entierro digno, porque creemos que fue una persona justa. Le vamos a dar un entierro digno. Y lo honraron. Honremos al Señor con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, pero principalmente con nuestra fe, que es inquebrantable, que no puede ser conmovida. Creamos en que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en nosotros hasta el día de Jesucristo. Él es la esperanza eterna para nuestras vidas. Esta canción que le escribimos, amados, con mucho aprecio, se llama Esperanza Eterna. Porque nuestra vida y nuestro galardón está escondido en el reino de los cielos. Y no importa lo que tengamos que pasar en esta tierra, las dificultades, las aflicciones, la persecución, Jesucristo dijo: es necesario que ustedes sufran y padezcan como yo lo hice, para que puedan tener parte conmigo en el reino. Eso se llama una decisión de fe, un salto de fe. La identidad de Cristo en mi vida cada día, a donde esté, a donde vaya, haga lo que haga, poder hacerlo con valor, con determinación, con identidad, siempre desafiando el sistema, las corrientes, los pensamientos. Lo que suceda no importa, pero yo no puedo acallar ante lo que Él ha hecho por mí. Yo debo testificar. De gracia recibimos y de gracia damos. No me puedo esconder en mi casa y dedicarle a lo que yo creo que son cosas importantes para mí. El Señor nos ha llamado a exponer con valor, con vigor, con valentía, con amor y con compasión el mensaje de aquel que vino y se entregó, que vino y padeció, que vino y sufrió, pero que también resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y usted y yo tenemos entrada y acceso libremente ante el trono de la gracia. Por eso en esta mañana la invitación es a que usted pueda asumir con valor el desafío de llevar una fe firme y verdadera. Una fe viva, como la fe que vivía José y que vivía Nicodemo y que vivieron otras personas que en ese entonces decidieron creer en Jesús. Una fe que es firme en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en la enfermedad, en el dolor, en la tristeza,
tristeza, en la escasez, en lo que sea que a usted le pase, aún dentro de la persecución, por identificarse como un seguidor de Jesús. Es un claro ejemplo que se mencionó hace unas semanas atrás acá. Y todos saben por qué es noticia y tendencia a nivel mundial. Y es Charlie King, un activista. Y yo compartía esta semana porque le decía a otra persona, es fácil lo que hacemos, venir acá y participar y estar aquí entre nosotros y hablar entre nosotros. Y pensamos que servimos y que estamos generando un impacto para el reino. Pero ¿por qué no recordar a Charlie King? Un hombre que decidió salir, como dijo el apóstol Pablo, mi mayor deseo es llevar el evangelio a donde nunca ha sido predicado y no predicar a donde ya ha sido predicado otro evangelio, para que no haya un fundamento sobre otro fundamento. También fue una persona que decidió asumir el reto y el desafío. Yo todavía no lo asumo. Porque la mayor responsabilidad es acá. Porque el Señor me dice, tienes que hablar, tienes que testificar. Y es a quien no conoce. Y ese es el reto de este activista: ir a las universidades, a las calles, y hablar de una verdad que, por más confrontante, tal vez hiriente, tal vez controversial para otros, él decidió anunciar con valor. Eso le costó la vida. Estamos dispuestos a pagar el precio. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Que el Señor nos ayude.